Mi nombre es Natalia Bengochea, soy docente del taller inicial común, el taller de lectura y escritura de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este video vamos a ver las características de los géneros en los que predomina la argumentación. Para poder seguir el video, es conveniente que antes hayan leído el capítulo 3 del libro que usamos en el título, Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica. El capítulo es justamente los géneros en los que predomina la argumentación. En la clase vamos a trabajar más en profundidad con el texto 1 de la actividad 4, que se llama Gratuidad Universitaria es sinónimo de igualdad, de Héctor Mazoero, publicado en La Nación, y también vamos a hacer referencia al texto 2 de la actividad 4, Ingreso irrestricto y eficiencia, de José Paruelo, y el texto 1 de la actividad 5, La crisis y las universidades públicas en la Argentina, de José Luis Coraggio. Entonces, para comenzar la clase, vamos a preguntarnos y pensar qué es la argumentación. Entonces, la argumentación es un discurso que tiene como fin principal la persuasión, es decir, busca convencer al otro de una idea que se construye y se defiende en el propio texto. Su finalidad también puede ser, además de convencer al otro de una idea, mover a la acción, es decir, hacer que actúe de determinada forma. Trata sobre temas que son objeto de debate, es decir, sobre los que no hay consenso, hay diferentes posturas. Y plantea un problema para el que va a presentar diferentes soluciones y defiende un punto de vista sobre ese problema, es decir, va a defender una solución. Como les dije, la postura que se defiende, se construye en el propio texto, y toda argumentación además se desarrolla en un contexto histórico particular y en un ámbito del conocimiento específico. Vamos a retomar cuestiones que ustedes ya vieron en otras clases, que tienen que ver con la explicación. Es decir, así planteamos qué diferencia hay entre explicar y argumentar, que no se trata de opuestos, sino de, podemos decir, dos polos dentro de un mismo continuo. Cuando alguien explica, va a transmitir un saber que ya es aceptado, un saber que se presenta y se construye como válido e indiscutible. En cambio, cuando argumentamos, como les dije, vamos a tratar sobre temas que son controversiales, sobre los que hay debate. El objetivo principal de la explicación es transmitir información de manera clara, precisa, concisa. En cambio, en la argumentación el objetivo principal es convencer y persuadir de un punto de vista. El destinatario supuesto en una explicación es alguien que desconoce el tema que se está presentando. En la argumentación, como vamos a ver a continuación, se suponen diferentes destinatarios. En la explicación de esto lo van a ver en otros videos, en otras clases, pero en cuanto a la polifonía, en cuanto a la presencia de las otras voces, en la explicación va a predominar el discurso directo y siempre va a ser bien clara la frontera entre el discurso citado y el discurso citante. Va a ser muy clara la voz de aquel al que se cita y el discurso que incluye esa voz dentro del texto. En cambio, en la argumentación vamos a ver que predominan las formas del discurso indirecto, pero sobre todo que las fronteras entre el discurso que cita y el discurso citante, y el discurso citado, perdón, van a ser más confusas, más difusas. Explicar busca entonces aclarar conceptos para facilitar la comprensión del lector. En cambio, argumentar presenta una posición buscando la adhesión a ella. ¿Qué ejemplos podemos mencionar sobre géneros predominantemente argumentativos que circulan en el ámbito académico?
Por ejemplo, el ensayo, la conferencia, el artículo de investigación, la ponencia de congreso, la tesina, el coloquio y partes de una monografía. En cambio, en la comunidad periodística vamos a encontrar como textos argumentativos el ensayo periodístico, la carta de lectores y la nota editorial. ¿Cómo es? Vamos a caracterizar el enunciador, es decir, la voz que guía el discurso, cómo se presenta la voz en los textos argumentativos. Entonces, el enunciador de la argumentación es un enunciador que va a estar presente, que va a dejar sus huellas, va a dejar marcas del yo en el discurso. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, a través del uso de la primera persona del singular, el yo que acabo de mencionar, o del plural, el nosotros. Además, van a presentarse, vamos a poder rastrear y reconocer evaluaciones subjetivas. Va a haber adjetivación, por ejemplo, se va a destacar algo como importante, urgente, necesario, detestable, va a haber marcas de la valoración del sujeto a través de, por ejemplo, adjetivos. La responsabilidad enunciativa es asumida por ese enunciador, se hace cargo de eso que dice, es decir, no está delegada en un otro, y van a incluirse diferentes voces para, ese enunciador va a incluir diferentes voces para avalar o rechazar su postura. A partir de todas estas características es que el enunciador construye. En parte, a partir de todas estas características, es que el enunciador construye su imagen a lo largo de la argumentación, es decir, se muestra como alguien preparado, con los conocimientos necesarios para opinar sobre determinado tema, instruido, seguro, o no, etc. En cuanto a los destinatarios de la argumentación, o sea, como dijimos que el texto argumentativo tiene como fin convencer al otro de una idea, vamos a reconocer diferentes destinatarios. Entonces, vamos a reconocer aquellos que todavía no adhieren a su postura y entonces va a buscar convencerlos, a quienes ya comparten o han adherido a esa postura y a los que se oponen. Por ejemplo, en relación con esto, podemos mencionar que en los textos que son, por ejemplo, políticos claramente confrontativos, no van a estar destinados a estos que se oponen a su postura porque se sabe que no van a adherir a ella, sino que sí van a estar destinados a buscar la adhesión de quienes todavía no lo han hecho. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la estructura de la argumentación? Entonces, ¿qué elementos podemos reconocer en la argumentación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una argumentación parte de una pregunta. Toda argumentación parte de una gran pregunta que se hace el enunciador y es la que desencadena la argumentación. Esta pregunta puede presentarse de manera explícita o no. ¿Por qué es importante reconstruir esta pregunta que se llama cuestión? Porque la respuesta de la cuestión es la hipótesis, es decir, esa postura principal de la que nos quieren convencer, de la que se busca convencer. Entonces, es una aserción que expresa la posición del enunciador frente a la cuestión. ¿Qué características tiene? Se construye a partir de una frase bimembre con un verbo en modo indicativo. Y se puede decir si es verdadera o si es falsa, es decir, esto es así o esto no es así. ¿Cuáles son los...? Además, esa hipótesis se defiende, como dijimos, con razones, motivos, dentro del mismo texto, a los que llamamos argumentos. Para expresar esos argumentos podemos mostrar por la causa de algo, podemos rechazar a la persona que sostiene la postura contraria a la nuestra, como por ejemplo en los argumentos ad personam. Podemos mencionar la postura de autoridades
en el campo del conocimiento sobre el que estamos argumentando y que opinan algo similar a lo que nosotros estamos proponiendo, y otras operaciones discursivas como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, las metáforas, y sobre esto van a ver que hay una clase destinada a tratar este tema. Además, dijimos que una argumentación trata sobre temas que son objeto de debate, entonces es posible rastrear y reconstruir o que aparezca de manera presente los argumentos de aquellos que sostienen la postura contraria a la nuestra. Y se incluyen justamente para ser rechazadas. Si yo rechazo el argumento del que opina el contrario y muestro que es equivocado, voy a estar defendiendo mi posición. Entonces, analicemos ahora la secuencia textual de un artículo argumentativo. Yo al comienzo del video les propuse trabajar con Gratuidad Universitaria, sinónimo de igualdad, de Héctor Massoero. Héctor Massoero es miembro de la Academia Nacional de Educación. Este artículo es una nota de opinión que se publicó en el diario La Nación en marzo de 2016. Reconstruyamos la secuencia argumentativa de este texto. Entonces vamos a poder ver que la cuestión está expresada de manera explícita en el título. Gratuidad universitaria es sinónimo de igualdad. Y además, esta cuestión es retomada y completada, van a ver al final del párrafo 4, y a partir de ahí podemos reconstruir esta pregunta de el hecho de que la universidad sea gratuita, ¿garantiza el acceso a la permanencia y graduación de los estudiantes? Dijimos que la hipótesis era la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, la hipótesis que Massoero sostiene en el texto es justamente que no, él va a sostener que la gratuidad no es sinónimo de igualdad, es decir, que la gratuidad indiscriminada no va a asegurar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. De esta postura, además, se va a deslindar una segunda, si queremos decir, podemos decir hipótesis, que es una propuesta. Quien está en condiciones de hacerlo tiene que pagar por sus estudios universitarios. En cuanto a los argumentos que defienden esta postura, vemos que en principio presenta datos de un informe de la CEA que demuestran que la universidad no es gratuita, sino que el Estado invierte dinero en las universidades, que ahí dice en el 2015 representó el 0,8% del PBI, y además utiliza este dato para demostrar cuántos estudiantes hay dentro de la universidad y cómo se reduce esta cantidad de estudiantes al graduarse, ¿no? Mostrando la diferencia entre que el Estado pagó 25.000 pesos por un estudiante y si se considera solo los graduados, 500.000. Entonces, de esto se deduce que las universidades públicas presentan una alta tasa de deserción, que es muy difícil para los estudiantes continuar estudiando, que no todos tienen las mismas posibilidades de mantenerse en la universidad, sino que aquellos que fueron a escuelas privadas tienen mayores facilidades para continuar sus estudios universitarios que quienes no, que los que pagaron una escuela privada pueden estar en condiciones también de pagar la universidad pública, entonces, y que este dinero puede utilizarse para becar en las carreras que se consideren que es necesario incentivar, o para los materiales y el transporte y los libros de quienes no pueden hacerlo, tienen dificultad en continuar estudiando. Entonces dice que el Massoero va a sostener que el Estado primero tiene que garantizar la obligatoriedad y la universalidad de la educación básica. Una vez que eso esté garantizado, pensar la universidad, pero mientras tanto no es una prioridad. Todo esto son las razones y los motivos que los llevan a defender su hipótesis, es decir, a decir la gratuidad no es sinónimo de igualdad. Es decir, la gratuidad no es sinónimo de igualdad porque
estudiantes que fueron al secundario en colegios privados no están en mismas condiciones que los de la escuela pública, porque hay una deserción, porque hay dificultades para seguir estudiando, etc. Es importante ver esta relación entre la hipótesis y los argumentos. Además dijimos que, como la argumentación trata sobre temas que son objeto de polémica, en este texto podemos rastrear contraargumentos, es decir, la postura que sostienen las ideas contrarias. Y Masoero va a citar y va a incluir en este texto fragmentos, los objetivos de la ley que garantiza la gratuidad de la educación superior que se sancionó en 2015. Entonces podemos reconstruir que los contraargumentos, la idea contraria a la que sostiene Masoero, tiene que ver con todas esas ideas y esa postura que defiende la gratuidad como sinónimo de igualdad. Una de las características que tienen todos los textos argumentativos es que tienen una dimensión polémica. La palabra polémica proviene del griego polemos y significa guerra. Es decir, podemos decir que estamos frente a una guerra verbal, guerra discursiva. Todo discurso argumentativo tiene una dimensión polémica, ¿sí? Y los discursos que son predominantemente argumentativos, donde la polémica ocupa una dimensión muy importante, en esos discursos se puede reconocer un blanco, aquel al que se busca desacreditar, la postura de la que se busca desacreditar. Todo el texto está construido en función de esa descalificación y además ese texto puede ser injurioso. Ejemplos de esto lo tenemos tenemos en el libro con el caso de José Paruelo, el artículo Ingreso irrestricto y eficiencia. Ahí yo acá incluí el primer párrafo del texto porque se puede ver cómo está construido el texto para marcar la descalificación de el Guadani. En principio ya hubo una polémica con Héctor Masoero, el texto que acabamos de leer, y ahora va a refutar las ideas de Alieto Guadani. ¿No? El texto dice, como hace unas semanas lo hizo Héctor Masoero, Alieto Guadani cuestionó algunos aspectos distintivos de la Universidad Argentina. Entonces, más adelante, ¿no? El señor Guadani critica en su artículo aparecido en Clarín los requisitos de ingreso irrestricto a la universidad. Esa marca del señor Guadani también es un indicio de que se trata de un texto polémico, es una marca claramente polémica cuando uno dice el señor tal o la señora tal en las notas de opinión. Por último, una de las características que tenemos que tener en consideración sobre los textos argumentativos es que los argumentos que en ellos se mencionan no son inventados, sino que, como señala el analista del discurso Christian Plantin, es posible reconstruir guiones argumentativos. Los problemas que son objeto de debate muchas veces no se cierran, no se clausuran, sino que se mantienen abiertos. Y cada vez que surgen en los distintos momentos, en distintas épocas, retoman esos argumentos y así se van formando y construyendo estos guiones, es decir, este repertorio de argumentos que se actualiza cada vez que una problemática vuelve a ser tema de debate. Y los repertorios están vinculados con posturas ideológicas. Nosotros en el texto, en el libro que trabajamos, podemos ver que el texto de José Luis Coraggio, Las crisis y las universidades públicas en Argentina, que está publicado en el 2003, en ese texto se presenta esta idea de el economicismo, justamente para ser rechazada, es decir, ese argumento económico sobre el que basaba su argumentación Masoero, acá es retomado y explicitado, justamente es explicado para rechazarlo. Entonces, leemos en unas partes, para el pensamiento neoliberal es inequitativo,
que los ciudadanos paguen impuestos para que los ricos reciban educación gratuita. Como evidencia se señala que quienes pagaron su educación secundaria y ahora gozan de la gratuidad universitaria. Esta argumentación solo puede sostenerse si se defiende un sistema fiscal regresivo basado en el IVA y con escasa capacidad para cobrar altos impuestos a los que más tienen. El dilema de la gratuidad es especialmente enfatizado por el economicismo, no solo por razones fiscales y de mercado, sino por su teoría simplificada del comportamiento humano racional. Este texto explicita, trae, retoma la idea de la argumentación por lo económico para rechazarlo. Massoero en el 2016 justamente basa su argumentación en los argumentos económicos. Entonces vamos a sintetizar lo que fuimos viendo a lo largo de este texto, de este video, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la argumentación? Podemos decir que la argumentación trata de temas que son objeto de debate, su principal fin es persuadir y o mover a la acción. Es posible ver las marcas de la subjetividad del enunciador en el texto. El texto argumentativo se dirige a un destinatario. Todo texto argumentativo, además, es producto de una pregunta a la que sabemos que ahora llamamos cuestión, presenta una respuesta a esa pregunta, que es la hipótesis, y esa hipótesis se defiende dando diferentes razones que son los argumentos. A su vez, los textos argumentativos tienen una dimensión polémica, confrontan, rechazan la voz del que sostiene la postura contraria, estos son los contraargumentos, y pueden incluir esta postura para refutarla. Las argumentaciones retoman y actualizan los argumentos de debates anteriores que responden a posturas ideológicas. Se trata de los guiones argumentativos. En los próximos videos, en las siguientes clases, van a seguir profundizando sobre algunos de estos aspectos que vimos en este video sobre la argumentación. Muchas gracias.